ocupar de dos cuestiones que vamos a complementar. Por un lado, la instancia final hacia las elecciones PASO del próximo domingo y por otro, el Día del Periodista. Y para eso hemos invitado a dos colegas. Alejandro Tisera, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por venir. Baltasar Vargas, ¿qué tal? Gracias por venir. Hola Pedro, ¿cómo te va? Gracias por la invitación. Por favor, a ustedes. Un placer compartir la mesa con colegas en miras del 7 de junio. Una fecha importante por dos motivos en nuestro caso. Día del Periodista, pero también primeras elecciones PASO en Río Tercero. La verdad que es un festejo doble, porque tener elecciones en la ciudad siempre es una fiesta y quienes estamos en el periodismo lo vivimos como una celebración. Y que coincide justo con el Día del Periodista, bienvenido. Así sí, que aparte, una alegría. Aparte la característica que va a tener esta elección, ¿no? Que es inédita en la ciudad de Río Tercero, se va a ofrecer un escenario realmente muy novedoso y yo diría apasionante, ¿no? Apasionante que hemos tenido en los últimos años en Río Tercero, por no decir la más apasionante. Sí, hay que tener en cuenta que conlleva unas elecciones, como decíamos, apasionantes, interesantes y que la última palabra la tiene la gente. Sin embargo, previamente, y compartimos con ustedes muy brevemente, hicimos una encuesta que duró un mes aproximadamente en redes sociales y esta aclaración es importante porque quizás los resultados reflejan lo que opinan las redes sociales de las elecciones y no necesariamente, lo tenemos que decir, reflejan lo que va a pasar el próximo 7 de junio. Empezaciones, son 1.193 respuestas registradas en casi un mes. El 30% estábamos si tenía decidido su voto para las elecciones PASO, el 90% dice que sí. Yo me permito dudar de esta proporción porque quizás hay un número mayor de indecisos. También le preguntamos qué tenía en cuenta a la hora de elegir el voto para un candidato, con el 36% los valores que transmite, con el 33% el partido político que representa. Y por último, le preguntábamos a quién votaría. Y acá aparece los resultados finales de esta encuesta. Alberto Martino de la Unión Cívica Radical con un 21% de los votos, Kerly Raffo de Unión por Córdoba un 14%, casi 15%, Alejandro Swander aparece ahí en un tercer puesto con un 10%, 10% de indecisos, luego Marcelo Prado con un 9%, Juan Pablo Pairone con un 8,66%, Luis Brower de Koning terminando con los candidatos radicales con un 5%. ¿no? Yo estimo, viendo algunas encuestas privadas y con el reparo que esto merece, que el nivel de indecisos ronda entre el 35 y el 40%, no sé qué datos tenés vos, Baltasar, pero más o menos, ¿no? Y que cuando se le pregunta a la gente qué significan las PASO, bueno, más del 70% no sabe. Aún hay mucha confusión sobre qué se va a elegir el domingo, si se va a elegir... bueno, el segundo lugar quizás es el tema a analizar, ¿no? Bien. Porque ha habido un crecimiento notable del Partido Justicialista con el trabajo de Raffo, con el trabajo de Yamil Bengo Becil y quizás un pequeño retroceso de Juan Pablo Pairone. Esa es la percepción que uno tiene en el análisis político, ¿no? El caudal de la cantidad de indecisos, ¿no? Pero se mantiene alto y yo creo que entre el 35 y el 40% definen cualquiera de estos números y cualquiera de las encuestas, sí. Sin duda. Pegatinas, ¿cómo evalúan la campaña en general? Bueno, yo diría que ha optado el candidato en su conjunto, ¿no? Al recorrido en los barrios y al puerta a puerta. Bien. Eso está claro, ¿no? Haciendo conocer su propuesta. Lo veo pobre respecto de la discusión de las propuestas, de las ideas, pero quizás no es una instancia para discutir propuestas tampoco. Está bien. Por estos días, lamentablemente, con una pegatina increíble de afiches de carteles en la ciudad. Las cuestiones. Hablamos un poco de nosotros, ¿sí? Porque le preguntábamos también a la gente cómo veía el periodismo en la ciudad y me pareció bueno aprovecharlos a ustedes, a quienes considero periodistas de calidad, como para poder conversar esta cuestión. Y vemos la segunda encuesta que hacíamos durante esta semana. Le preguntábamos cómo consideraba el nivel profesional del periodismo en Río Tercero y la mayor parte estaba concentrado, casi el 50%, en el nivel gráfico, regular en la televisión y lo radial, entre bueno, regular y malo, ¿sí? El nivel profesional y la placa que vemos ahí también es la de los condicionamientos que la gente dice que tenemos los periodistas al momento de las elecciones, o el grado de independencia. Primero, a nivel general, muy poco independientes, el 52% y el 69%
habitualmente y en la campaña electoral. Es decir, la gente ve que en la campaña electoral estaríamos menos independientes, ¿no? Por lo menos esa es la cuestión. Y lo último que le preguntábamos tiene que ver con quiénes considera la gente que son nuestras principales fuentes de condicionamiento. Aparece el intendente en primer lugar, los dueños de los medios en segundo lugar, los políticos, la cooperativa de servicios públicos, los auspiciantes y los funcionarios municipales, las empresas y los partidos políticos, allí hasta un 30% puntual de las elecciones. Quizás si esta consulta se hiciera fuera de un periodo electoral, por ahí tendríamos resultados parecidos o resultados que nada tienen que ver. Pero creo que es la visión crítica que la gente tiene hacia las instituciones y hacia los dirigentes políticos, es la misma que está teniendo también hacia los medios de comunicación. En algún momento somos creíbles, en algún otro momento nos cuesta que seamos creíbles, pero le cuesta a la gente. Estamos transmitiendo con independencia, hay que preguntarle de qué. Claro. Porque por ahí uno puede ser independiente de los colores políticos y puede ser dependiente de un montón de otras cosas más. Hay muchas circunstancias que están haciendo que los medios de comunicación sean dependientes de varios factores. Por decirte, del costo de la tinta, del costo del papel, de los auspiciantes también, del costo de los servicios. Hay muchas cosas que a los medios los tienen también de alguna manera un poco en reserva, viendo qué está pasando afuera, más allá de lo que pasa con la cuestión política. Entonces, cuando uno pregunta, ¿los medios son independientes? ¿Independientes de qué? Si es independiente de la política, es muy fácil decir que sí, porque no hay condicionamientos políticos en la ciudad, salvo que uno se quiera calzar una camiseta política y ser un medio que toma participación. Es independiente de la economía, del movimiento económico, de las instituciones, y quizás no tanto, porque nos debemos al comercio, nos debemos a las empresas, nos debemos a algunas instituciones. Entonces uno tiene que tratar de mediar. A ver, ¿hasta dónde es dependiente de la pauta oficial, por decir la pauta más fuerte que hay? ¿Hasta dónde uno es dependiente de la pauta de la cooperativa, por decir otra pauta fuerte que puede haber en la ciudad de Río Tercero? Uno puede tomar distancia de eso y empezar a ser dependiente de sus clientes. Pero puede ser independiente de los colores políticos o de las pautas grandes, como puede ser el municipio o la cooperativa. Sí, como dice Baltasar, habría que determinar bien qué es el sentido de independencia, ¿no? que uno tiene, ¿no? Independiente me parece a mí, no, el periodista no es nunca la objetividad pura no existe, ni tampoco objetivo, ¿no? Siempre depende de algo, y sobre todo se da esta característica, y coincido con vos, Baltasar, en ciudades como Río Tercero, que son ciudades pueblo, digamos, donde todo el mundo se conoce, donde no es fácil por allí llevar adelante y sostener una crítica a un personaje público, porque uno se la encuentra luego en el bar, en el restaurante, o tiene mucho más acceso para comenzar a discutir tal o cual cuestión. Creo que también son condicionantes que uno a la hora de ejercer la profesión se autoimpone, ¿no? Y también consideremos que el panorama de los medios de tercero es muy heterogéneo, digamos, ¿no? No hay una línea en común en los tres ámbitos. Quizás en la gráfica está como más determinado, a nivel televisivo ahora aparece otro ámbito u otra competencia, y a nivel radial sí, hay una diversidad enorme. Muy grande. Y quizás eso te lo está reflejando la encuesta cuando vos decías que los medios radiales son los que tienen el peor concepto de la gente. No es malo, pero digamos el más bajo de los conceptos entre la gente, quizás responde a esto, a la heterogeneidad que hay. Entonces, el tema de las radios es muy particular en Río Tercero. Yo creo que la gente elige la radio que quiere escuchar, le gusta esa radio y va a opinar bien de esa radio. El resto las descarta y las puede considerar como que no son atractivas para ellos. Y en el caso de la televisión, yo creo que de por sí la televisión ya vende una buena imagen, por eso está bien valorizada. Y ahora que ha aparecido otra propuesta, quizás la gente valore igualmente como buenas las dos alternativas. Sí, desde el punto de vista también de la formación de la noticia y cómo se presenta, ¿no? El medio gráfico tiene un poco más de trabajo, de dedicación, de calidad, de rigor, que no la tiene, de profundidad, que no la tiene la radio, y que sí lo está teniendo la televisión ahora, por ejemplo, con estas nuevas propuestas, incluida este programa, ¿no? Y quizás por allí surge esta idea de que la radio es poco creíble o es muy efímera. Y quizás de a poco también los medios se van profesionalizando en esto de que los que estén al frente sean periodistas de formación, quizás, seguramente. Sí, pero es interesante inculcarle a los chicos jóvenes, sobre todo, que estudien, que lean, que se profesionalicen, porque eso es fundamental a la hora de llevar adelante la profesión. Y de proponer una propuesta que realmente contemple lo que la gente va queriendo también. Así es. Baltasar, Alejandro, muchísimas gracias por este tiempo, ha sido un gusto, ha sido un placer.